Hola, ¿qué tal amigos de 724? Yo soy Jorge Franco Márquez y les voy a presentar la segunda parte de la entrevista con Esteban Illades, autor de La Noche Más Triste. Veremos cómo es que se originó la idea del libro. Esteban realizaba una serie de reportajes sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa para la revista Nexos cuando se vio en la necesidad, por la misma exigencia del trabajo que realizaba, de ir más a fondo en la investigación. Esto lo llevó a hacer el reportaje que dio pie al libro, que se llamó precisamente La Noche Más Triste, y de ahí fue que surgió la idea del libro. Además, Esteban nos platica un poco más de su historia personal. Él es abogado egresado del ITAM, sin embargo, en el camino pasaron algunas cosas que le permitieron darse cuenta de su interés por hacer periodismo. Él se fue a los Estados Unidos a complementar sus estudios y ahí fue donde pudo trabajar en algunos medios donde se preparó más a fondo para ser capaz de regalarnos el día de hoy este libro. Los invitamos a que escuchen esta historia en las propias palabras del autor. Vemos que te estás metiendo también en terrenos medio complicados, ¿no? Porque esto al final involucra directamente al Estado mexicano que, bueno, de manera... junto con el narcotráfico en varios puntos de la vida nacional, pues bueno, parece que se juntan las historias. Vemos también una descripción detallada del narcotráfico, de los cárteles. Parece que te has metido también fuerte a este tema, ¿no? Claro, sí, es un tema pues muy interesante y obviamente se ha escrito muchísimo sobre el tema, hay muchos expertos sobre esto y pues creo que sí es muy importante hablar de eso, en particular por algo como lo Guerrero. O sea, aunque los estudiantes, me queda claro de todo lo que he visto, todo lo que he investigado, que los estudiantes no están vinculados con el narcotráfico, como mucha gente asegura, la realidad es que el narcotráfico permea el día a día en Guerrero, entonces es muy difícil separar cualquier cosa relacionada con el narcotráfico con este tipo de casos, ¿no? Entonces los estudiantes cuando van a Iguala, pues como te decía, está el cártel de los Guerreros Unidos, que es el cártel que domina la zona, pero también se está peleando con los rojos, que son los que quieren tomar la zona. También están otros que aquí no menciono, pero que son más nuevos, los Ardillos, por ejemplo. Sí. Hay muchísimos cárteles alrededor. Entonces, pues todo eso es un contexto muy fuerte en el cual pues los estudiantes tienen que andar como con mucho cuidado, porque en este estado no se garantiza la seguridad, ¿no? Entonces ellos que van por un motivo, pues mucha gente puede decir que es cuestionable. Ellos iban a llevarse autobuses de la terminal de autobuses de Iguala, iban a conseguir dinero en las casetas, que es una práctica que ellos hacen. Mucha gente no está de acuerdo, yo lo entiendo, la verdad. O sea, pues se están llevando autobuses comerciales, a veces cierran casetas. En 2011, por ejemplo, hubo un grave problema en Chilpancingo cuando un gasolinero murió incendiado tras una manifestación, pero sin duda nada de eso justifica lo que sucedió, ¿no? O sea, esto es un asunto en el que la autoridad ya está completamente rebasada por el narcotráfico y el narcotráfico es el que controla el Estado. También ellos, dentro de esas prácticas, además de secuestrar camiones, secuestran a los choferes. Esto, pues bueno, de repente debe ser también, no es legal en definitiva, pero ¿cómo se puede interpretar? ¿Es consecuencia de esta necesidad de dinero? ¿Es una práctica también? Hay que recordar que Ayotzinapa también es un foco guerrillero tradicional. ¿Cómo? Claro, o sea, sin duda el tema mismo de la escuela normal rural es un tema muy complicado, ¿no? Porque ahí depende mucho de quién preguntes. Los estudiantes dicen ellos que tienen una cosa que se llama carta de liberación, que es que cuando se llevan un autobús, le hacen firmar al chofer una carta de que lo trataron bien, de que él no tiene que pagar nada, y ellos van y hablan, ellos dicen que van y hablan con las compañías para decir que todo es la responsabilidad de ellos, ¿no? Okay. Sin embargo, otros choferes han testificado que los tienen, han declarado incluso en medios que los tienen detenidos en la escuela, que ellos viven ahí varias semanas en lo que los estudiantes utilizan los autobuses, ¿no? Eso por un lado, y por el otro también lo que te digo de la necesidad de ellos, ¿no? De vivir con 17 pesos, 20 pesos al día, de no tener material, de no tener apoyo del gobierno del Estado, pues entonces muchas veces en situaciones de miseria tan grande para gente que lo que está haciendo es estudiar, pues buscan otros medios, ¿no? Se ha comentado mucho también, por ejemplo, del acercamiento de estudiantes de la escuela con miembros de la guerrilla, ¿no? Los estudiantes tienen esta cosa que se llama el COPI, que es el Club de Orientación Política, que es un grupo pues realmente ideológico, es un grupo en el cual a los estudiantes de primer ingreso se les enseña mucho de filosofía, de cuestiones socialistas, por
por ejemplo, de Marx, de Lenin, etcétera, a la par de que se les enseña cuestiones de aprendizaje, como para dar clases en las escuelas rurales, ¿no? Entonces, pues todo eso combinado realmente pues genera situaciones a las que no hemos volteado lo suficiente, y entonces pues de repente pues vemos este tipo de cosas y la gente se sorprende mucho de ver que las escuelas normales tengan un sesgo ideológico. Dentro de el sustento y la documentación que presentas de tu trabajo, vemos cifras también desgarradoras de la pobreza que se vive en el estado. Recuerdo esta cifra, gente que a veces se duerme sin haber probado alimento, Sí. que retratan bien y que también dan pie a esta parte de buscar, y a veces lo que está más a la mano es el narcotráfico. Claro, todas las cifras son desgarradoras. Lo que tú mencionas es lo que se conoce como carencia alimentaria, que es que una persona se vaya a dormir sin haber probado un solo alimento en el día. En Guerrero es una cifra muy alta. También los índices de natalidad son muy altos. Los índices de escolaridad son muy bajos. De los 3 millones de guerrerenses, solo 1 millón ha concluido la primaria. Acceso a internet, ni se diga, es cercano al 10%. Y bueno, cosas tan básicas como drenaje. Es muy pequeña la penetración del drenaje en Guerrero. Servicios de salud, muy pocos tienen acceso incluso a los servicios más básicos como Seguro Popular, no tiene acceso a clínicas. Viendo todo esto, a lo mejor se puede entender un poco más la situación de Guerrero. Claro. Creo que en cierto modo lo explica, a lo mejor no lo justifica, pero sí se puede entender un poco más el contexto que se vive ahí, ¿no? Sí, en uno de los capítulos del libro lo que yo digo es que en Guerrero hay 3 caminos, ¿no? Está el camino de volverse maestro, que es el que hicieron estos estudiantes. Está el camino del narcotráfico, que es el que hicieron pues las personas que los secuestraron y después los aparecieron. Y también está el camino de irse a Estados Unidos. Muchos guerrerenses, la población de Guerrero en las últimas décadas ha bajado mucho, en gran parte por el camino hacia Estados Unidos. Muchos se van de indocumentados. Hay una gran comunidad guerrerense en Chicago, por ejemplo, porque pues las oportunidades son escasas, ¿no? Los estudiantes, lo que te comentaba, pues viven con muy poco dinero y ahora no se les garantiza trabajo terminando su educación, ¿no? Entonces pues es un camino difícil. El camino más fácil sin duda es el narcotráfico, porque ahí uno obtiene dinero fácil, obtiene cantidades que para algunas personas pueden ser poco, hablamos de 5,000, 10,000 pesos al mes, pero en un estado en el que está sumido en la pobreza, 5,000, 10,000 pesos es muchísimo. Y forma parte de esta narcocultura que incluso tú comentas también, cómo son reconocidos los narcotraficantes, cómo ocupan un lugar aspiracional dentro de la gente, dentro de los mismos pobladores, y hoy lo vemos contrastado o equiparado a lo mejor con lo que está pasando con el Chapo Guzmán, que se está convirtiendo en un héroe Claro. Internacional. Claro, porque en México tendemos a dividir esta cuestión de los buenos y los malos, ¿no? El gobierno y el narcotráfico, pero muchas veces con las cosas que las personas ven en el día a día de corrupción y demás, pues en esta dicotomía de buenos y malos los papeles se invierten, ¿no? Entonces ahora la gente, tú lo dices muy bien, el caso del Chapo Guzmán, la gente tiene una especie como de admiración por estos personajes, ¿no? A nivel local se entiende, porque a nivel local muchas veces los narcotraficantes lo que hacen es repartir el dinero dentro de la comunidad. El Chapo Guzmán se dice, por ejemplo, que puso alumbrado público, que puso que pavimentó las calles de su pueblo. Entonces aquí en Guerrero también, o sea, si es gente con acceso a mucho dinero que no necesariamente se ve en el día a día de las comunidades, ellos muchas veces gastan el dinero dentro de la propia comunidad con la idea de ayudar, entre comillas, a la gente que está ahí, ¿no? Entonces pues la gente responde de forma positiva ante el narcotráfico. Me llama mucho la atención muchísimas cosas que quisiera comentar de tu libro. No tenemos tanto tiempo, pero bueno, al final algo que me llama mucho la atención es este concepto que manejas de la noche más triste. ¿Cómo puede ser un hecho que se repite, que para nosotros a lo mejor en este momento es Ayotzinapa, pero para muchas otras personas son cada una de las tragedias que son Tlatlaya, que son el ABC? Claro, o sea, mientras hablamos de esto, hoy está saliendo información de Ostula, en Michoacán, por ejemplo, que se dice que un niño de 12 años murió en una especie de enfrentamiento, no queda claro, entre ejército y comunitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada semana tenemos un evento nuevo, un evento que para alguien es desgarrador. Está el caso de la noche más triste, pero antes, como dices tú, Tlatlaya, antes estuvo Casino Royal en Monterrey, donde murieron personas incendiadas en un casino, San Fernando, la masacre, 72 migrantes muertos, ¿no?
Entonces, todos estos eventos que vemos en el día a día, para mucha gente obviamente son la noche más triste. Yo recuerdo cuando publiqué el reportaje de justo en enero, alguien me dijo en Twitter, oye, es que esto para mí no es la noche más triste, para mí fue Casino Royale, porque yo en ese entonces entendí que las cosas no iban a cambiar, ¿no? Entonces, cuando uno ve evento tras evento tras evento y ve que los patrones se repiten, pues sí, es claro que la noche más triste no es solo una. ¿Qué pensar ante esto, Esteban? Parece que esto es interminable y que no acabamos de salir de una cuando ya estamos en otra. Pues es difícil, la verdad. O sea, yo no veo por lo pronto una salida inmediata porque no estamos discutiendo el tema. No hemos tenido en los últimos 2, 3 años una plática seria a nivel nacional, como sociedad, con el gobierno, de qué es lo que queremos, porque seguimos enfrentándonos al narcotráfico de la misma forma que se ha hecho en los últimos años y el resultado no ha cambiado, ¿no? Entonces, pues mientras no discutamos realmente formas alternativas de lidiar con este problema, pues las cosas van a seguir saliendo como salen. Por el momento en el que hiciste el corte del libro, hay material nuevo y por lo visto evidentemente se seguirá, faltan los reportes de los peritos argentinos, de la Comisión Interamericana. Claro. ¿Tienes planeado, cabe esa posibilidad de sacar alguna segunda parte del libro? Sí, justo estaba hablando con mi editor el día de la presentación. Creo que será pertinente pues en unos meses sacar una segunda edición con material que hemos recogido en los últimos meses, ¿no? Está, por ejemplo, este caso, el de que resaltó proceso de un estudiante que también era miembro, según esto, miembro en activo del ejército. Habrá que discutir eso. Amigos de 724, les agradecemos el habernos acompañado. Mi nombre es Jorge Franco Márquez. Hasta la próxima.